En el pacto de gracia tenemos varias como instalaciones del pacto de gracia, como unos subpactos que son parte del pacto de gracia. Podemos pensar en personajes que son los recipientes o las cabezas de estos pactos. Y podemos pensar y vamos a considerar estos: Noé. Luego podemos pensar en Abraham. Luego en Moisés. Luego en David. Luego en los profetas. Y podemos concebir de todos estos pactos como parte de, o subpactos, o manifestaciones más y más amplias y claras del pacto de gracia. Bien, y vamos a hablar de estos pactos. Pero antes de hablar de estos pactos, de hecho, cuando hacemos la pregunta, ¿cuántos pactos hay? Pues podemos hablar de 3 pactos, o podemos hablar, si estamos hablando de la historia, no la prehistoria, podemos hablar de 2 pactos, o podemos hablar de 1, 2, 3, 4, 5 pactos de gracia, y a veces podemos hablar del antiguo pacto y el nuevo pacto, y el mismo Nuevo Testamento habla así del antiguo pacto, el Antiguo Testamento y el nuevo pacto. Entonces, hay diferentes maneras de hacerlo, pero básicamente estamos hablando de 2 pactos y estos como subpactos aquí. Pero antes de hablar de Noé, tenemos que hacer la pregunta: ¿en qué momento entró la gracia? ¿En qué momento se manifestó la gracia de Dios? Y si regresamos a Génesis 3, y esto es antes de Noé, mucho antes. Encontramos que la gracia entró inmediatamente después del pecado. ¿Y cómo sabemos eso? Porque la historia continuó. Porque podría haber sido una historia de la humanidad muy, muy corta. En el día en que comas, mueres. Y sí, ellos murieron en algunos sentidos, pero se pospuso su muerte física. ¿Y por qué se pospuso su muerte física? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tenía que haber entrado ahí? El favor de Dios hacia ¿quiénes? Una novedad hacia pecadores. Entonces es la primera instancia que tenemos de gracia en sentido de favor hacia pecadores. Porque no figuraba antes, porque no había pecadores. Y podemos ver gracia inmediatamente porque ¿qué hizo Dios cuando inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron? ¿Qué hicieron ellos? Ellos huyeron. Trataron de taparse en una forma ridícula. ¿Y qué hizo Dios? Los buscó primero, les habló y luego los cubrió. Entonces aquí vemos manifestaciones ¿de qué? De gracia. De gracia. De gracia sobre gracia. Y además, en medio de la maldición sobre las criaturas, en 3:15, encontramos el protoevangelio, lo que se considera la primera referencia al evangelio. Dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Entonces esto se considera primera instancia o anuncio del evangelio porque habla de simiente de la mujer.
simiente de la mujer, que va a dar un golpe mortal a la simiente de la serpiente, aunque en el proceso él también va a sufrir daño. Entonces, primer anuncio de la obra de Cristo. Después de la entrada del pecado, todo trato positivo de Dios hacia los hombres tiene que basarse en su favor hacia los pecadores, su gracia. Bien, aunque el pacto de gracia no se ha anunciado todavía, ya hemos entrado en el período de la gracia. Bien, vamos a ver ahora el pacto con Noé y vamos a Génesis 6. Y el pacto con Noé es interesante porque tiene como dos etapas. Génesis 6, 17 y 18. Y luego Génesis 9, 8 al 17. Porque el pacto se anuncia dos veces. Se anuncia antes del diluvio y se anuncia después del diluvio. Y antes del diluvio tiene un enfoque y después del diluvio tiene otro enfoque. Antes del diluvio, 6, 17, 18, dice aquí: He aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne, en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entonces, es primera vez que la palabra pacto aparece en la Biblia, aquí. Y podemos notar unas cosas aquí. Dios es el que establece su pacto. Nosotros hacemos contratos y a veces encontramos pactos en la Biblia entre seres humanos. Son como contratos negociados, pero no debemos concebir de los pactos de Dios como un trato entre iguales. Dios establece su pacto. Él pone los términos. Y podemos notar también que incluye al que escoge y a sus hijos. Como vimos en el pacto con Adán, aquí explícitamente dice que estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entonces vemos que es familiar. Y antes del pecado, el enfoque estuvo, o más bien antes del diluvio, el enfoque estuvo en la salvación de Noé y su familia de la destrucción del diluvio. Entonces podemos decir, esto complica el asunto un poco más, pero podemos decir Génesis 6, 17, ¿qué dije? 18 y 19, ¿no? 19, el enfoque está en salvación de la familia. Tú, tus hijos, tus nueras, tu esposa, bien. Y luego, después, en Génesis 9, 8, después del diluvio, dice, capítulo 9, versículo 8, entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con vosotros, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces aquí, después del diluvio, en 9, 8 al 17, entonces aquí esto es 17, 18, ahora tenemos 9, 8 al 17, el énfasis ahora está en preservación
preservación de la tierra de otro diluvio. Dice, nunca jamás voy a destruir el mundo por medio de un diluvio. Y podemos ver aquí que Él hizo su pacto con todos los seres vivientes. Entonces extendió no solamente a la descendencia de Noé y sus descendientes, sino también todo ser humano. Y lo que encontramos aquí en la teología se llama la gracia común. Y la gracia, como hemos estado hablando de la gracia en el sínodo de Dort, por ejemplo, es la gracia salvífica, la gracia salvadora. Aquí vemos lo que se llama la gracia común. ¿Por qué es gracia común? Porque no tiene que ver con los salvos, ¿no? Sí, todos los seres humanos, todos los animales, es común. Y la preservación es para todos. Y Jesucristo mencionó eso, que Dios es bueno para con todos. Su lluvia cae sobre ¿quiénes? Sobre todos, justos, injustos. Entonces vemos gracia común. Entonces aquí podemos ver que es un pacto general de salvación familiar y preservación universal. Y sobre todo aquí podemos ver que es unilateral. Aquí con la familia tiene algo de responsabilidad de Noé. Tenía que hacer ¿qué? Construir el arca. Pero aquí todo es Dios. Dice yo. Todo es Dios. Y Él dio también una señal. Y muchas veces encontramos en los pactos una señal. Podemos decir que en el pacto de obras, si queremos hablar de una señal, podemos decir que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, algo físico, algo visible. ¿Aquí qué es? Sí, el arco. El arco. Y Dios dice, yo pondré, vamos a ver, en 17, y Dios dijo a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Y brinqué, a ver, más antes, en 12, sí, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por todas las generaciones pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Entonces ahí está la señal, y esta señal es para ¿quiénes? Todos. Como es un pacto general, pues todos pueden ver el arco. Y hay algunos teólogos que cuando habla del arco, igual en español, como en inglés, como en hebreo, hay ambigüedad aquí en cuanto a arco. La misma palabra se utiliza como el arco iris y también el arco de guerra, el arco como arma. Y cuando Dios dice, yo pongo mi arco, algunos están con la idea de que está diciendo, dejo mi guerra, dejo al lado mi arma de guerra contra la humanidad. O sea, pongo mi arco en los cielos. Entonces podemos ver cuando hay tormenta, tempestad, podemos ver el arco y decir, ok, Dios puso al lado su arma contra la humanidad y ya no va a destruirnos. O va a haber una tempestad, quizás un huracán, pero no va a destruir toda carne por medio de las aguas. ¿Ok? Bien, entonces la primera instalación del pacto de gracia. Segundo es con Abraham. Y con Abraham todavía estamos en Génesis, y hay varios capítulos, pero podemos ver en Génesis 12, 1 al 3. Podemos ver las primeras promesas que Dios le da, y son promesas grandiosas. Dice, vete de tu tierra,
y dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, grandes promesas Dios le da. Y luego, después de 25 años, Dios lo había hecho rico y poderoso, pero ¿qué no tenía? Hijo. No tenía hijos, 25 años después, y no era un jovencito. Entonces tenemos aquí en 15, 1 al 3, esta conversación entre Abraham y Dios acerca de dónde está el hijo. Y Abraham dice que pues un siervo que está en mi casa, él será mi heredero. Y Dios responde, y él usa dos ilustraciones. Él usa las estrellas de los cielos y los granos de tierra, sí, de arena, para decir que no solamente vas a tener un hijo, vas a tener tantos descendientes que van a ser incontables. Y aquí, si estamos leyendo en el 15, dice que Abraham creyó en el Señor y se lo reconoció por justicia. Y Abraham respondió apropiada a una promesa. ¿Qué debemos hacer cuando hay una ley? ¿Cómo debemos responder? Obedecer. Una promesa, ¿cómo debemos responder? Creer, exacto. Y él entendió que no era un mandato. Dios estaba diciendo, yo haré, y él creyó y él fue justificado. Fue contado por justo. Entonces, no es, podemos decir 15 hasta el 6. Y luego tenemos una ceremonia. Y esto también es en 15:9. Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y él trajo todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves, y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, y luego dijo varias cosas, y luego 17, y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y aquí apareció un horno humeante y una antorcha del fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, y luego dice los eneos, los eneseos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, pero esta ceremonia, no tenemos mucha información sobre esta ceremonia de partir los animales, pero encontramos en Jeremías, que obviamente Jeremías es mucho después, pero en Jeremías 34, 18, hay algo parecido. Y dice, 34, 18, dice, y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí, cuando cortaron en dos el becerro y pasaron entre los pedazos. Entonces esto es mucho después, pero es algo parecido, y está hablando de un pacto y partir un becerro y caminar entre las piezas. Y la idea, pensamos que la idea era que al hacer un pacto, lo que hacían es que partían un animal y las dos partes pasaban en medio del animal para decir, si yo no cumplo con mi parte del pacto, que esto me pase a mí, que yo sea cortado a la mitad. Y en Jeremías está mencionando que algunos hombres habían hecho esa ceremonia, pero no habían cumplido.
y por eso Dios estaba llamándolos a cuentas. Ahora, si esta es la idea de la ceremonia, regresando a Génesis 15, ¿quién pasó en medio de las partes partidas? En el 15:17. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Antorcha. Perdón, sí, la antorcha, exacto. Entonces, ¿a quién representó humo y fuego? Señor. El Señor. Entonces, piénsenlo. Entonces, Él dijo, parte los animales, y luego, simbólicamente, Dios pasó por en medio de los animales. ¿Qué estaba diciendo? Aceptando. Si yo no cumplo con lo que estoy diciendo, que esto me pase a mí. Entonces, Él no hizo que Abraham pasara, porque Abraham no tenía que hacer nada, sino creer. Todas las promesas eran del Señor, y Dios dice, yo voy a cumplir, y si no cumplo yo, que esto me pase a mí. Entonces Dios está tomando toda la responsabilidad de cumplir con el pacto. Y podemos también ver más adelante en 17, realmente es todo este capítulo 15, y luego en el capítulo 17 tenemos la circuncisión, que es la señal. Entonces tenemos circuncisión, que es la señal del pacto. Pero lo que quiero apuntar, que estoy adelantándome, pero aquí con esta ceremonia Dios está diciendo, si no cumplo, que esto me pase a mí. ¿Cómo es posible que Dios sea partido? ¿Cómo es posible que Dios sea muerto? ¿Cómo es posible que Dios sea matado? Pues tenemos que llegar al Nuevo Testamento para ver cómo es posible, y vemos que no solamente es posible, es lo que pasó en Jesucristo, que Dios vino, y aunque Él había cumplido a pie de la letra todo el pacto de Dios, obedeciendo perfectamente, Él fue el que fue traspasado por nuestras transgresiones y por nuestras rebeliones.